Hola, buenos días. Les saluda Fabricio Ortiz, un maestro de Análisis Estructural 1, y vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso, solo que ahora en formato virtual, y retomaremos a partir de la última lección que tuvimos de forma presencial. Comenzamos con el abordaje del cálculo de deflexiones por métodos energéticos, en el cual estudiaremos lo siguiente: trabajo externo y energía de deformación, el principio del trabajo virtual y el segundo teorema de Castigliano. Para ambos vamos a conocer la fundamentación teórica del teorema y del principio, y seguidamente vamos a aplicarlo al cálculo de deflexiones en cerchas o armaduras, cálculo de deflexiones en vigas y cálculo de deflexiones en marcos estructurales. Pues bien, comenzamos con trabajo externo y energía de deformación. La mayoría de los métodos de energía se basa en el principio de conservación de la energía, que establece que el trabajo realizado por las fuerzas externas que actúan sobre las estructuras se transforma en trabajo interno o energía interna de deformación, la cual se desarrolla al deformarse la estructura. Matemáticamente, el principio se expresa como el trabajo externo es igual al trabajo interno. Y para comprender de forma intuitiva este concepto, vamos a observar la mano que está deformando esta pelota de esponja. Para este sistema, nuestra estructura es la pelota de esponja. El trabajo externo es el trabajo realizado por las fuerzas externas, que las fuerzas externas serían la fuerza que está aplicando esta persona con la mano, y es un trabajo porque recordemos que la ecuación para el cálculo del trabajo es una fuerza por una distancia, en donde la fuerza y el desplazamiento que provoca esa fuerza van en el mismo sentido. Entonces la fuerza aplicada en este punto llega a deformar la estructura hasta este punto y por lo tanto realizó un trabajo. Como el principio de conservación de energía establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que simplemente se transforma, esta energía externa tiene que ir a dar a algún lugar y consecuentemente eso va a ser la energía interna de deformación. Es decir, todos los segmentos de mi estructura se deforman de tal manera que cuando estamos en este punto, esa energía externa quedó almacenada en una deformación interna en mi estructura. Por tanto, cuando yo retiro la fuerza que le estoy aplicando, mi estructura vuelve a la normalidad porque esa energía no se había perdido, sino que simplemente se había almacenado en la deformación de mi estructura, que para este ejemplo es esa bola de esponja. Pues bien, vamos a estudiar con detalle aquí el trabajo externo que realiza una fuerza. Y decimos que cuando una fuerza externa P, y vamos para ello a visualizar esta carga P que tenemos en el extremo de nuestra viga, ocasiona un desplazamiento D sub delta en la misma dirección que la fuerza, el trabajo realizado por esa fuerza sería un dW, un diferencial de trabajo, que sería igual a P por el diferencial de desplazamiento ocasionado. Que eso sería como que visualicemos el trabajo que realizó la fuerza para mover nuestra viga deflectada de este punto a este punto. Ahora bien, si lo visualizamos desde la perspectiva del desplazamiento total, entonces el trabajo total realizado sería la integral desde la posición 0 hasta el desplazamiento total de la fuerza por el diferencial de desplazamiento. Pero para que entendamos bien este concepto de por qué hacemos la formulación en términos de una integral, necesitamos observar que nuestra fuerza P puede ser un valor escalar, es decir, un valor definido de fuerza, por ejemplo, 20 kilogramos, y mi trabajo realizado por esa fuerza sería
este caso, el tercero, el valor escalar multiplicado por el desplazamiento total. También, durante todo el intervalo de observación, mi fuerza podría darse el caso que vaya variando desde 0 hasta un valor total de fuerza. Y ese ejemplo me lo está ejemplificando, valga la redundancia, esta figurita animada de por acá, en donde yo voy incrementando gradualmente la fuerza y lógicamente se va incrementando gradualmente mi flecha o desplazamiento. Entonces, ese sería el caso en el que yo voy incrementando la fuerza, obtengo un desplazamiento, hago otro incremento de fuerza, obtengo otro desplazamiento y así sucesivamente hasta que llego a la etapa final donde obtengo mi fuerza final deseada y mi desplazamiento final, que para el caso de esta figurita es 10. Entonces, para este ejemplo específico, el trabajo realizado por la fuerza sería un medio de la base por la altura, porque sería el área de este triángulo. Entonces tenemos el área del triángulo que es un medio de la base, que sería el desplazamiento por la altura, que sería nuestra fuerza final P. ¿Y eso por qué? Porque nuestra fuerza fue incrementándose gradualmente desde 0 hasta nuestro valor final de P igual a 10. Pero esta fuerza P no necesariamente tiene que variar de forma lineal, puede variar de forma polinómica, es decir, que la magnitud de la fuerza me la represente una función en términos del desplazamiento o en términos de cualquier otra variable. Entonces, en ese caso, yo necesito conocer el área debajo de la curva para obtener mi trabajo o energía externa aplicada a la estructura. Entonces, en ese caso, la definición de mi trabajo sí estaría dada por la integral. Entonces, es muy importante que tengamos claros estos conceptos del trabajo. Cuando tenemos únicamente una fuerza escalar, pues el trabajo sería igual a P por delta. Si nuestra fuerza va variando desde 0 hasta un valor máximo de fuerza, entonces nuestro trabajo sería un medio de P por el desplazamiento final delta. Y si nuestra fuerza va variando como una función polinómica, entonces el trabajo va a ser igual a la integral desde 0 hasta el desplazamiento final de mi fuerza que está dada en términos de una función, y esa es el área debajo de la curva. Y el mismo concepto se aplica para el trabajo externo realizado por un momento. Solo que para el caso del trabajo externo realizado por un momento, yo voy a utilizar las unidades de fuerza y desplazamiento propios para la rotación. Es decir, en el ejemplo anterior hablábamos de fuerzas P, pero ahora vamos a hablar no de una fuerza P, sino de un momento. Y en el caso anterior hablábamos de los desplazamientos lineales, pero ahora no vamos a hablar de desplazamientos lineales, sino de desplazamientos rotacionales. Entonces, en ese sentido, el trabajo realizado por un momento externo sería igual al momento por la rotación que éste provoca. Si el momento varía desde 0 hasta un valor definido, entonces el trabajo sería un medio del momento por la rotación. O sea, y la rotación sería desde el punto de reposo o configuración indeformada hasta la configuración deformada final, que es el θ que representamos acá. Y si mi momento es una función polinómica, es decir, que él varía a lo largo de una longitud o que varía a lo largo del tiempo del intervalo de observación, entonces va a estar dado como la notación integral, desde 0 hasta la rotación final de mi momento, que es una función en términos de la rotación. ¿Qué es entonces el principio del trabajo virtual en sólidos deformables?
es lo que vamos a estudiar a continuación. Tenemos como antesala un poquito de historia de que el trabajo virtual fue desarrollado por John Bernoulli aproximadamente en 1717 y en ocasiones se le conoce también como el método de la carga unitaria. En general es un método para obtener el desplazamiento en un punto específico de una estructura. El principio del trabajo virtual lo podemos formular a través de dos formulaciones matemáticas, valga la redundancia. Uno a través del principio de desplazamientos virtuales en sólidos rígidos y el otro a través del principio de fuerzas virtuales en sólidos deformables. Y en esencia, el método del trabajo virtual establece que si cualquier estructura deformable se le aplica una serie de cargas externas P, se producirán cargas internas U en toda la estructura. También es necesario relacionar las cargas internas y externas mediante ecuaciones de equilibrio. Y como consecuencia de las cargas P, aparecerán desplazamientos externos delta en los puntos donde se aplica P y aparecerán desplazamientos internos L en los puntos de las cargas internas U. Pues bien, vamos a ver este principio del trabajo virtual de una manera gráfica. Para ello tenemos dos sólidos deformables. En realidad es el mismo, solo que son diagramas diferentes. Y es un sólido que puede representarme cualquier estructura y acá sus condiciones de apoyo. El principio del trabajo virtual me dice que para cualquier carga externa aplicada, en este caso tenemos una carga PB aplicada, van a generarse cargas internas U dentro de la estructura. Y esas cargas internas están siendo representadas acá por estos vectores y están denotadas con U. Eso es igual o un símil, así como cuando estudiaron en resistencia de materiales los estados internos de tensiones o los estados tensionales, en donde ustedes tenían esfuerzos principales y esfuerzos de corte. Entonces es más o menos la misma idea. Para cualquier carga externa, mi estructura va a deformarse. En la deformación es donde está el equilibrio. Y producto de esa deformación que tiene la estructura se generan fuerzas internas, que en este caso están siendo denotadas con U. Y esas fuerzas también podrían visualizarse en términos de esfuerzos, que son los esfuerzos que me describen mis estados tensionales. Por ejemplo, mis esfuerzos principales de tensión y compresión y mis esfuerzos de corte tau. Bien, entonces, siguiendo con el principio del trabajo virtual, a consecuencia de las cargas externas P, aparecerán desplazamientos delta. Y para eso visualizamos el diagrama de la derecha, en donde tenemos las cargas P1, P2 y tenemos un momento. Y esas cargas pueden ser producto, en el caso que fuera un edificio, de las cargas de ocupación. Entonces, estas cargas externas o cualquier otro tipo de carga que le apliquemos a nuestra estructura va a generarme una deformación en mi estructura y esa deformación como un todo va a traducirse en la deflexión de algún punto de la estructura. Es decir, si este punto en la configuración indeformada se encontraba aquí, después de aplicarle las cargas, este punto va a encontrarse por acá. Entonces la distancia que hay desde aquí hasta acá es lo que conocemos como una deflexión. Y esa deflexión es producto de todas las elongaciones internas o deformaciones internas que tiene mi estructura a causa de estas cargas externas aplicadas. Y eso se le llama compatibilidad de deformaciones, que me establece que cualquier desplazamiento o deflexión externa de mi estructura, es decir, este punto que está en la configuración indeformada acá, llega hasta esta posición de acá en la configuración deformada, producto de las cargas externas aplicadas,
toda esta deflexión o desplazamiento que tuvo este punto obedece a todas las elongaciones internas que tuvo mi estructura. Y cuando hablemos de deformación interna de la estructura, no van a ser solo elongaciones, pueden ser elongaciones en un sentido y acortamientos en otro. Entonces, de manera genérica, le llamamos deformaciones internas. Y a esa condición se le llama compatibilidad de los desplazamientos, que significa que el desplazamiento externo total es producto de todas las deformaciones, entre paréntesis, elongaciones y acortamientos que ocurren dentro de la estructura, producto de las cargas externas. Entonces, eso me conduce nuevamente a que el trabajo externo realizado por una fuerza sea igual al trabajo interno o energía de deformación almacenado dentro de la estructura. Y eso lo expresamos matemáticamente a través de esta ecuación, en donde decimos, supongámonos que esta fuerza PD es de magnitud 1 y a causa de esa fuerza PD, yo tengo un diagrama similar a este, yo logro un desplazamiento de este punto Q, donde estoy marcando hasta acá, y ese desplazamiento total es delta. Entonces el trabajo realizado por la fuerza PD sería igual a 1 por delta. Y eso tiene que ser igual a el trabajo interno realizado o energía de deformación almacenada dentro de la estructura. Y esa energía de deformación o trabajo interno sería nada más que mi fuerza interna U multiplicado por la elongación adicional que provocó únicamente la fuerza interna U. Y como estamos hablando de todo este dominio, de todo este sólido, por eso es una sumatoria, porque aplica no solamente para una fuerza, sino que para varias. Igual acá, no podría ser únicamente la fuerza PD, sino podría haber otra fuerza pH por acá, otra fuerza Q por acá, y la sumatoria de todas esas fuerzas por los desplazamientos ocasionados sería el trabajo externo total producido por las cargas externas. Entonces, una vez entendiendo este principio, yo puedo llegar a formularlo de la siguiente manera y decir que si aplicamos una carga unitaria virtual, es decir, que mi carga P sea una carga ficticia de magnitud 1, se producirá un desplazamiento externo virtual y por tanto desplazamientos internos virtuales tal que me satisfagan mi condición de equilibrio, que es decir, que el trabajo de las fuerzas externas es igual al trabajo de las fuerzas internas, tal como queda expresado acá. 1, que es mi magnitud P por delta, es igual a la sumatoria de mis fuerzas internas U por las elongaciones o acortamientos diferenciales que me provoquen dentro de la estructura. Este y este son cargas virtuales, es decir, cargas ficticias, y este son desplazamientos reales que ocurren en mi estructura. Lo anterior también es aplicable para los momentos y las rotaciones. La ecuación sigue siendo la misma, en donde nuestra carga P ya no sería una carga puntual, sino que sería un momento unitario multiplicado por una rotación, y eso tiene que ser igual a la energía interna almacenada por las rotaciones internas y los momentos internos que me generan producto del momento externo. La ecuación es igual, tanto para rotaciones cuanto para desplazamientos. Entonces, con esta base vamos a pasar a formular la energía de deformación por fuerza axial para posteriormente aplicar el método del trabajo virtual al cálculo de deflexiones en armaduras. Cuando se aplica una fuerza axial P de manera gradual a una barra, ésta se deformará de tal forma que el trabajo externo realizado se convierte en energía de deformación, la cual se almacena en la barra, siempre y cuando nuestro material se encuentre dentro del rango elástico lineal.
Y para ejemplificar este concepto o entenderlo de manera intuitiva, vamos a visualizar esta imagen en donde la persona está estirando una banda de goma. Cuando él estira o abre la mano, las bandas se estiran, valga la redundancia, pero el trabajo realizado por las fuerzas externas no se pierde porque es energía, sino que simplemente tiene que transformarse y se transforma en energía interna de deformación. Es decir, todos los desplazamientos externos provocaron deformaciones internas y lógicamente para esas deformaciones internas hay Cuando se aplica una fuerza axial P de manera gradual a una barra, ésta se deformará de tal forma que el trabajo externo realizado se convierte en energía interna de deformación, la cual se almacena dentro de la barra. Y esto es válido siempre y cuando el material se encuentre dentro del rango elástico lineal. Y para entender ese concepto de una manera intuitiva, visualicemos esta mano que está estirando unas bandas de goma. Cuando la mano se abre y estira las bandas de goma, las fuerzas externas realizaron un trabajo al desplazar o al elongar nuestras bandas de goma, pero como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ese trabajo externo realizado se transformó en energía interna de deformación. Y cuando dejamos de aplicarle esa fuerza externa, esa energía interna de deformación que estaba almacenada hará que nuestras bandas vuelvan a contraerse y vuelvan a esta posición. Entonces, esa es más o menos la lógica o el principio aplicado a una barra de acero, por ejemplo. Y ahora visualicemos esta ilustración de acá. Es una barra con una sección transversal A, ya conocida, una longitud L, y esta fuerza, bueno, esta fuerza no es N, esa fuerza es P. Y esa fuerza P me genera un desplazamiento o elongación total delta. Por definición sabemos que el esfuerzo está dado por la fuerza axial P dividida entre el área. El esfuerzo también es igual al módulo elástico por la deformación unitaria. Y a su vez, la deformación unitaria, nosotros la calculamos como la elongación total delta dividida entre la longitud. Entonces, esta ecuación que estoy resaltando por acá, sigma igual a E por epsilon, que es el esfuerzo es igual al módulo elástico por la deformación unitaria, yo puedo reescribirla de esta manera. El esfuerzo es igual al módulo elástico por la elongación total dividida entre la longitud, porque este cociente me representa la deformación unitaria. Muy bien, si P entre A es igual a esfuerzo y E por delta entre L también es igual a esfuerzo, yo puedo igualar estas dos ecuaciones y así yo obtengo que P entre A es igual a E por delta entre L, tal como lo estoy resaltando por acá. Y despejando para delta, entonces P por L entre A por E es igual a delta, que es tal cual lo estoy marcando por aquí. Si el trabajo externo realizado por la fuerza P es igual a P por delta, yo puedo sustituir el valor que ya había encontrado para delta, o mejor dicho, la ecuación para delta, y expresarlo acá, es decir, sustituyo P por L entre A por E acá, y de esa manera me quedaría entonces P por L entre A por E, tal cual está expresado acá, en la energía interna de deformación o el trabajo interno realizado. Si este es igual al trabajo externo
y el trabajo externo tiene que ser igual al trabajo interno, entonces mi trabajo interno o energía interna de deformación está dado o expresado por esta ecuación, y esta es la esencia de la aplicación del método del trabajo virtual a barras cargadas en tensión o compresión, las cuales me servirán para resolver armaduras. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar este método energético para la resolución de problemas de barras o de problemas de armaduras? Vamos a verlo a continuación. Método del trabajo virtual aplicado a armaduras. El procedimiento de análisis sería, en primer lugar, calcular las fuerzas axiales de tensión y compresión en la estructura para las cargas actuantes. Es decir, tomo mi estructura, mi joist o mi cercha, mi armadura, y calculo cuáles son los valores de fuerzas axiales de tensión y compresión para las cargas dadas. Una vez que ya calculé eso, entonces tomo nuevamente mi armadura o mi cercha y descargada, es decir, sin aplicarle ninguna carga externa, voy a aplicarle únicamente una carga unitaria, es decir, una carga P igual a 1, en el punto donde me interesa conocer la deflexión. Y para mi carga P aplicada en ese punto donde me interesa conocer la deflexión, voy a empezar a calcular los valores de fuerzas axiales de tensión y compresión que me genera esa carga P en toda mi estructura. Y una vez que ya tenga yo calculadas esas fuerzas axiales de tensión y compresión para la carga unitaria, voy a aplicar el principio del trabajo virtual, es decir, utilizar esta ecuación para determinar el desplazamiento. ¿Por qué? Porque visualicemos esta ecuación que tenemos acá. Esta en donde me aparecía mi P al cuadrado por L entre A por E, yo puedo escribirla como P minúscula por P mayúscula L entre A por E, donde P minúscula son las cargas axiales de tensión y compresión generadas por la carga virtual y P mayúscula son las cargas axiales de tensión o compresión generadas por mis fuerzas externas reales aplicadas a la estructura. A es la sección transversal de cada miembro y E es el módulo elástico del material. En este caso vamos a resolver un problema de una cercha metálica, entonces sería el módulo elástico del acero. Y L es la longitud del segmento que estemos considerando. Es una sumatoria porque nuestra estructura está compuesta por muchas barras, entonces por eso es la sumatoria. El 1 representa la carga unitaria y delta representa la deflexión, que es lo que me interesa calcular. Entonces despejamos ahí para delta, tendríamos esto entre 1, que sería igual a esto, y así es como calculamos la deflexión utilizando el principio del trabajo virtual. Entonces vamos a verlo ahora de manera más amena a través de un problema. Ok, entonces el problema 11 nos dice, para la combinación de cargas U igual a 1.2 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva de techo, calcule la deflexión en el centro del claro de la armadura central de la siguiente bodega. Las cargas muertas sobre el techo, producto de la instalación de paneles solares, son de 16 kilogramos por metro cuadrado y la carga viva de techo es de 60 kilogramos por metro cuadrado. Tanto las cuerdas superiores e inferiores como las diagonales y montantes están formados por secciones 2L, 2 pulgadas por 2 pulgadas por 1/4 de acero ASTM A36. El módulo elástico del acero es de 200 gigapascales. Entonces, esta es nuestra bodega. Cuando hablamos de el centro del claro, nos referimos a el punto G, que es la mitad de toda la luz libre. Cuando hablamos de cuerdas superiores, nos referimos a estos elementos. Cuerdas inferiores a estos elementos. Montantes son los elementos verticales y diagonales los elementos que están dispuestos de forma diagonal. La denominación 2L significa que son dos ángulos puestos de espalda a espalda y cada lado del ángulo tiene 2 pulgadas,
que 2 pulgadas son 50.8 milímetros. Y el espesor de cada uno de esos ángulos es 1/4 de pulgada, o sea, 6.35 milímetros. Sabemos que los ángulos están construidos en acero, perdón, están fabricados en acero ASTM A36 y que el módulo elástico del acero es aproximadamente 200 gigapascales. Entonces vamos a pasar a resolver nuestro problema. Lo tenemos por acá. Y acá tenemos la sección transversal de las cuerdas superiores e inferiores y la sección transversal de las diagonales y los montantes. Muy bien, ¿cuál sería nuestro primer paso? Nuestro primer paso sería realizar el análisis estructural para determinar las fuerzas axiales de tensión y compresión generadas por las cargas reales de mi estructura, es decir, cargas muertas y cargas vivas. Entonces, antes de que hagamos el análisis estructural, vemos acá en estas figuras cómo están siendo aplicadas las cargas muertas y las cargas vivas sobre mi estructura. Y vemos que aparecen como una serie de cargas uniformemente distribuidas sobre cada uno de los largueros o clavadores de mi techo. Ok, entonces la lámina de techo va atornillada a cada larguero o clavador y cada clavador va simplemente apoyado sobre mi estructura principal de techo, que son mis armaduras. En cada uno de los puntos en que descansa mi clavador o mi larguero, ese va a generarme cargas puntuales o fuerzas puntuales aplicadas sobre los nodos de mi estructura. Entonces, ¿cómo llegamos a determinar estos valores de carga uniformemente distribuida sobre los clavadores o largueros a partir de estas cargas por unidad de área de 60 y 16? Pues bien, tenemos que cada clavador va a apoyar sobre cada uno de los nodos de mi cuerda superior y en consecuencia cada uno tendrá un ancho tributario. El ancho tributario del clavador que apoya sobre el nodo B, que es lo que estoy marcando aquí, tiene la mitad para acá y la mitad para acá. Si de aquí a acá hay 3 metros, de aquí a la mitad hay 1.5 y de aquí a la otra mitad hay 1.5. En consecuencia, cada ancho tributario de cada larguero o clavador serían 3 metros. 3 metros multiplicado por la carga por unidad de área, tanto para carga viva como para carga muerta, me da estos valores de 48 kilogramos metro y 180 kilogramos metro, que son esos valores de carga que están siendo aplicados sobre los clavadores. Esos me van a generar cargas puntuales sobre cada una de las cerchas que se aplican sobre los nodos y seguidamente puedo entonces resolver por el método de los nodos la fuerza axial de tensión y compresión en cada una de las barras. Yo no lo hago por el método de los nodos porque si no este video sería absurdamente largo y utilicé un software de análisis estructural en donde acá mostramos los resultados. Los colores rojos indican compresión y los colores azul indican tensión. Así obtuve los siguientes valores de fuerzas axiales para cada una de las barras. Una vez que hemos realizado eso, vamos a el paso número 2, que consiste en tomar nuestra estructura descargada y aplicar una fuerza unitaria, es decir, una carga con magnitud 1 en el punto donde deseamos conocer la deflexión, que es el centro del claro, o sea, en el nodo G. Entonces, para esta carga unitaria y ninguna otra carga más, voy a proceder a calcular las fuerzas axiales de tensión y compresión en cada una de las barras. Y así, de esta manera, obtuvimos estos valores. Entonces a ustedes les toca para calcular por el método de los nodos las fuerzas axiales de tensión y compresión en cada una de estas barras. Yo por brevedad del video lo hice utilizando un software. Y a ver, se me escapaba en la sección anterior. Cuando ustedes vayan a calcular por el método de los nodos las fuerzas axiales de tensión y compresión producto
de esta combinación de cargas, 1.2 veces carga muerta más 1.6 carga viva, no se les olvide mayorar estas cargas multiplicando por 1.2 y 1.6 respectivamente antes de que saquen sus fuerzas de tensión y compresión finales. Yo, como lo hice en programa, no necesito mayorarlas en este punto, porque simplemente le escribo el factor de combinación a cada vector dentro del programa y ya él lo hace automático para cada combinación. Pero ustedes que lo están haciendo a mano, sí necesitan mayorar cada una de estas cargas multiplicando por 1.2 y 1.6. Pues bien, ya una vez que obtuve mis cargas P mayúscula y mis cargas P minúscula, producto de las combinaciones de cargas reales y la carga virtual unitaria de magnitud 1, voy a proceder a aplicar el método del trabajo virtual a Searchers, que es el uso de esta ecuación. Y para ello necesito también definir la longitud de cada uno de los elementos, es decir, cuál es el largo de cada una de las barras que me componen mi armadura, y definir el área de la sección transversal, es decir, calcular el área de toda esta cuerda y de todas estas diagonales y montantes y ponérsela a cada una de las barras. Como la sección es igual, tanto diagonales, montantes y cuerdas van a tener la misma área de sección transversal. Y recuerden trabajar en unidades consistentes. Una vez que ya vamos a aplicar nuestra ecuación, vamos a multiplicar las P minúsculas, que son las cargas de tensión y compresión derivadas por mi carga virtual, mis cargas P, que son las fuerzas de tensión y compresión derivadas de mis cargas reales o actuantes, por L, que está en metros, el área que está en metros cuadrados, y acá, para ser consistentes dimensionalmente, mi módulo elástico tiene que entrar en unidades de kilogramo y metro cuadrado. Y en el problema, el módulo elástico está dado en unidades de gigapascales. Recordemos que pascales son newton por metro cuadrado. Entonces tengo que hacer la conversión de newton por metro cuadrado a kilogramo por metro cuadrado. Únicamente dividiendo entre el valor de la gravedad, que es 9.8. Efectúo cada operación para cada uno de ellos. Y la sumatoria de todos ellos va a ser igual a mi deflexión en el punto G. Porque acá es como que despejemos para delta, que sería todo esto dividido entre 1, y es la sumatoria porque es el aporte de toda mi estructura como un todo, es decir, cada una de las barras. Siendo así, mi deflexión calculada por el método del trabajo virtual me da 0.1269 metros, que en unidades de centímetros son 2.69 centímetros. Comparando este resultado con el obtenido en SAP, que es mi software de análisis estructural, vemos que en SAP me dio 0.1279, muy parecido y muy similar a los 12.69 que calculamos con el método del trabajo virtual. Entonces, en esencia, así es como funciona el método, cómo trabaja el método para el cálculo de deflexiones en armaduras. Entonces, esto sería todo por hoy. Les queda a ustedes de tarea calcular la deflexión siempre en este punto, solo que ahora para otra combinación de cargas, para la combinación de cargas que me incluye viento. Esto podrán encontrarlo ustedes en su aula virtual, la descripción del problema junto con este video y las diapositivas de la clase. Y para las cargas de viento ustedes deben de considerar las cargas que ya les estoy dando acá. Entonces recuerden calcular la deflexión para esta combinación de cargas, que esta vez me incluye la acción del viento, y en esta figura podrán ver cuáles son esos valores de la carga de viento. Ahí ya se los doy. No es necesario calcular la carga de viento en base a la altura de la edificación, el tipo de zona geográfica donde se encuentran y el tipo de exposición, etcétera, etcétera. Entonces esto sería todo por hoy, chicos. Nos vemos en la próxima sesión y hasta la próxima.